Buen día a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula. Conoce las rúbricas del Día de Educación Parvularia, en específico la rúbrica de Cuidado del Patrimonio Cultural. Mi nombre es María José Valenzuela. Yo soy profesional del Departamento de Educación Parvularia de la Agencia de Calidad de la Educación y los y las estaré acompañando durante este video. ¿Ya? Primero que todo, revisaremos cuáles son los objetivos de esta cápsula. Son dos. Queremos profundizar en la rúbrica de cuidado del patrimonio cultural para aportar también a su comprensión y uso evaluativo en aquellos centros que están implementando Día de Educación Parvularia y además aclarar algunas dudas que podrían surgir en los equipos respecto de los conceptos que estamos utilizando en la rúbrica y también sobre la progresión que les estamos proponiendo. El objetivo de aprendizaje que evalúa esta rúbrica es el objetivo número 6 del núcleo Comprensión del entorno sociocultural, ¿ya? Y que dice reconocer diversas acciones para el cuidado del patrimonio cultural material e inmaterial de su comunidad local, ¿ya? Y cuando habla de patrimonio cultural material, ahí hay un paréntesis que da algunos ejemplos como las construcciones, obras de carácter arqueológico o algunos lugares, y en el caso de la inmaterial da el ejemplo de tradiciones o celebraciones, ¿ya? Entonces, comentarles que revisaremos algunos conceptos clave que utilizamos en la rúbrica para que puedan aportar a su comprensión. Bueno, en la rúbrica van a encontrar varias veces que estamos hablando de patrimonio cultural y un poco es porque también el objetivo de aprendizaje aborda este concepto, ¿ya? Así que lo vamos a entender como un conjunto determinado de bienes que forman parte de prácticas sociales. Estos bienes pueden ser materiales o inmateriales y que una comunidad, la sociedad en específico, las personas les atribuyen valores a esos bienes esos valores a ser transmitidos. ¿Ya? Y que también luego son resignificados de una época a otra, de una generación de personas a las siguientes generaciones. Así que en ese sentido se puede ver que un objeto en particular o algo tangible como una edificación, ¿cierto? Como un monumento, u otro, un objeto en particular, o una práctica inmaterial. Ya una tradición, una costumbre, se transforma en un patrimonio cultural y también puede dejar de serlo. Ya eso un poco es parte de un proceso humano, de una sociedad o de una comunidad, cuando le están afirmando que tiene un valor que requiere de ser transmitido y que también es resignificado. ¿Ya? Entonces es la propia comunidad, son las propias personas, la sociedad, quienes van afirmando su condición de patrimonio cultural y también cuando deja de ser patrimonio. ¿Ya? En ese sentido, también es importante que destaquemos que hay patrimonio material e inmaterial, tal como lo dice el objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, aquí recuerden que los bienes muebles e inmuebles, que son tangibles en el caso de lo material, pueden encontrar edificaciones, monumentos, objetos históricos, ya utensilios que son antiguos y que cuentan una historia, que tienen un valor que es transmitido de generación en generación. Y también tenemos el patrimonio cultural inmaterial, que a veces nos cuesta un poco más como distinguirlo, pero también ahí es importante definirlo como un conjunto de prácticas, de saberes, de expresiones culturales, que ya pueden ser tradiciones, costumbres, celebraciones, oficios populares, entre otras actividades. ¿Ya? Además, quisimos dejar aquí una definición, porque también puede surgir dudas, porque estamos hablando siempre de acciones de cuidado del patrimonio cultural. Pero hay un específico que creemos que pueda causar duda o una pregunta, así, ¿cómo se cuida un patrimonio cultural inmaterial? Porque en el caso del material es como más fácil de entenderlo, ¿cierto? O de imaginarse, ah, mira, sí, en el caso de un objeto lo vamos a cuidar, lo vamos a preservar, vamos a cuidar desde su limpieza, su estructura, ¿cierto? Que, que si requiere algunos cuidados en específico desde lo físico, lo vamos a realizar. En cambio, cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, de este conjunto de saberes, de tradiciones, ¿cierto? Para aclarar, ¿qué se entendería como acciones para cuidar este patrimonio inmaterial? Tiene relación con algunas acciones que puedan ser de transmisión de saberes, de promoción, de difusión.
de este patrimonio cultural inmaterial, rescatar las tradiciones, revitalizar esas costumbres, saberes que quizás están siendo olvidados, pero que tienen un valor que la comunidad, ¿cierto? Las personas en ese grupo humano reconocen un valor que requiere de ser transmitido de generación en generación. Hay un valor histórico ahí, hay una historia que cuenta una cultura, un momento histórico que es importante de rescatar, de revitalizar en el presente, ¿ya? Entonces, esos son ejemplos de acciones de cómo se podría cuidar un patrimonio cuando es inmaterial. Pasamos entonces a revisar aquí nuestra rúbrica que les estamos proponiendo. Tiene 4 niveles de progreso, al igual que las otras rúbricas, que pasan desde el nivel profundizando, consolidando, desarrollando y comenzando en un entendido de un continuo de aprendizaje. ¿Ya? Acuérdense que aquí no estamos viendo como lo que el niño logra o no logra. Lo que queremos ver es cómo es su proceso de aprendizaje respecto, en este caso, de las prácticas de cuidado del patrimonio cultural. Ya entonces quizás en un niño comenzando va a estar iniciando este proceso de aprendizaje y de a poco va a ir adquiriendo otras habilidades, va a ir enriqueciendo sus prácticas, sus conocimientos, ¿cierto? Sus actitudes para llegar a un nivel profundizando que es un nivel ya más superior. Entonces vamos a pasar a revisar cada uno de los niveles. Ya, acá tenemos, por ejemplo, que vamos a comenzar con el nivel profundizando. Ya, y vamos a ir viendo el descriptor, qué habilidades está evaluando y algunos ejemplos de cómo observar estas habilidades. Entonces, hay un contexto ahí que dice que esto se ve en experiencias cotidianas que pueden ser lúdicas, pueden ser investigativas acerca del patrimonio cultural, ¿ya? Cualquiera de los dos, material o inmaterial. Y acá lo que vamos a observar es que es un niño que es capaz de describir las características de elementos, uno o más, del patrimonio cultural, ya sea de su familia y de la comunidad local. ¿Ya? Porque este patrimonio cultural que nosotros veíamos respecto de lo material y lo inmaterial puede estar presente también en la familia. ¿Ya? Hay saberes, hay costumbres, hay tradiciones, hay prácticas que están en la familia también. En el caso de, por ejemplo, del patrimonio cultural material, hay utensilios muchas veces, hay objetos históricos, ya hay construcciones, hay viviendas donde habitó en algún momento la familia. Entonces, en eso también hay una investigación bien rica que hacer con los niños y las niñas. Y también puede ser patrimonio cultural de lleno de lo que tiene en la comunidad local, en su entorno, en su territorio cercano a donde está su establecimiento, su hogar. Además de que pueda describir estas características del patrimonio, comenta el significado, el valor, la importancia que le da a ese patrimonio que está describiendo. Ya y a veces puede ser una importancia que le da a él o ella como niño o niña, pero también que reconoce que a lo mejor le da a su familia. Porque en esa indagación que van a hacer, van a reconocer significados que la familia tiene respecto de esos patrimonios o también agentes de la comunidad. ¿Ya? Entonces, es que en realidad cualquiera de de esos significados es válido como para decir que el niño o la niña está comentando este significado, valor, importancia del patrimonio. ¿Ya? Puede ser para él, para su familia o para alguien de la comunidad. Y por último, en este caso aparece que en el nivel profundizando que pueda comentar y también colaborar en algunas acciones del cuidado del patrimonio cultural, ya que se le proponen y que están a su alcance, obviamente, porque sabemos que no vamos a involucrarnos en acciones que son de una envergadura de personas adultas, ¿ya? O gente que se relaciona, por ejemplo, con el mundo de la arqueología o otras cosas, pero sí hay acciones de cuidado del patrimonio que está dentro de la familia, de la comunidad, en que el niño o la niña podría, en este nivel que es como de término, ¿cierto? Colaborar en esas acciones y además comentarlas, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver dos casos, como para que se hagan una idea de qué se está refiriendo cuando describir, ¿ya? Entonces vemos que se está haciendo una investigación, ¿cierto? Una experiencia de aprendizaje donde se están viendo los lugares que son más queridos, más importantes del barrio, ¿ya? Donde el niño o la niña habita. Entonces, con las familias pueden realizar este mapeo, ¿cierto?, de los lugares y a partir de esta creación,
Hay un ejemplo que dice que hay una niña que expone los distintos lugares que para ellos tienen un significado muy importante respecto de la historia de lo que sucedió allí y que son el colegio, ¿ya? El colegio donde asiste ella, el trabajo de la mamá, la casa de la abuela y también la plaza donde se conocieron sus papás, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver que em, la propia familia o la indagación que hace el niño o la niña trae consigo lo que tiene valor, lo que tiene importancia respecto de eso que en algún momento fue parte de una práctica o de una vivencia respecto a la generación anterior y que se traspasa de generación en generación hasta llegar a la niña. ¿Ya? Y acá en este caso la niña comenta que en ese colegio donde ella va, fue su hermano grande, ya que ahora está en la universidad, y que también fue su papá cuando era niño. Ya, entonces ahí puede haber un rescate de la historia de cómo era el colegio, qué características tenía. Pueden haber, de repente se rescatan historias, o sea, antes no había timbre, había campana, podíamos entrar los profesores aquí. Hay historias que se van tejiendo ahí que se rescatan. ¿Ya? Y a partir de eso es importante que la persona adulta, en este caso la técnico, la educadora, pueda preguntar cómo se cuida entonces ese colegio. ¿Cómo lo podemos cuidar? Porque es un patrimonio cultural material, ¿cierto?, de la comunidad. Entonces la niña responde que es importante que como hay que cuidar el colegio esté limpio, que sus paredes no estén rayadas, ¿cierto? Que puedan, porque es una construcción tan antigua que tiene tantas generaciones para atrás, con una historia muy profunda para su comunidad, entonces es importante esa limpieza, ese resguardo, ¿ya? Ahí hay una, un ejemplo de cómo un comentario que puede hacer de una acción de cuidado. Y posteriormente, en una actividad de cuidado del colegio, porque se está cuidando el colegio en el marco del patrimonio cultural que significa para la comunidad este lugar, entonces la niña colabora en esa limpieza, en la organización de la escuela, dispone un papelero, colabora en el diseño de una ilustración que se hace para la fachada de la escuela. Son formas que tiene de colaborar, pueden haber otras también que ustedes diseñen o que quieran proponer a los niños y las niñas. Ya, pero lo que queremos como transmitir es que hay patrimonio cultural que reconocer en sus propios lugares donde viven, ¿ya? Y que también para eso hay que abrirse como a reconocer lo que es importante, lo que es valioso, lo que tiene un significado relevante para el niño, para la niña, para su familia y para las agentes de la comunidad donde ustedes también como adultos y adultas participan, ¿ya? Y en un nivel consolidando, a diferencia del nivel profundizando, acá también el niño o la niña va a tener que describir características de uno o más elementos del patrimonio cultural, también va a tener que comentar esta importancia, este significado que tiene, y además va a tener que comentar las acciones, pero ya no se va a pedir que colabore en las acciones. Solo con que las comente ya podría quedar en un nivel consolidado. ¿Ya? Entonces acá hay otros ejemplos que les puedo nombrar. Perdón, se me fue para allá. Ahí sí. Están haciendo una experiencia que se llama la caja de los tesoros. Entonces, cada niño y niña va a aportar con un tesoro familiar, que es un objeto con mucho valor emocional para las familias. Un niño trae una muñeca y comenta que ese juguete es muy importante para su mamá porque se lo regaló su bisabuela y le recuerda todo su amor que siempre le daba. ¿Ya? Ahí hay un comentario respecto de la importancia del valor. Hay que tomarla con mucho cuidado, dice. No se puede dejar en el suelo, porque si se daña, mi mamá se pondría muy triste. Es mejor dejarla en su cochecito. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, se trae, ¿cierto? Se trae esa muñeca, el niño o la niña la puede describir, puede decir, mira, esta es la muñeca, se la, mi- se la había regalado mi bisabuela, daba una característica, es un regalo, que refleja, también da el significado, el valor que tiene, le recuerda a su abuela, el amor que la abuela le da, y también dice, bueno, hay que cuidarla, hay que tomarla con cuidado porque es muy importante, tiene un valor emocional para su familia, para su mamá, ¿ya?
Sí son cosas que son bien concretas, bien claras respecto de lo que puede observarse y también ustedes pueden ahí ser súper creativas respecto de qué otros patrimonios también se pueden ahí indagar. En el caso del nivel desarrollando, acá el niño o la niña va a tener que netamente que describir características de elementos del patrimonio cultural, ¿ya? Entonces, un ejemplo. Están indagando sobre oficios y artistas patrimoniales que están presentes en su barrio. Entonces hacen una investigación y ahí hay un niño que decide indagar sobre un chinchinero que siempre toca, baila en la plaza cercana a su casa. Entonces presenta su investigación en el aula, ¿cierto? Em, y dice que el chinchilero cuando él lo fue a consultar, le enseñó que esa es una tradición, que la practican todas las personas de su familia y que se la enseñaron desde pequeño, su abuelo, su padre, y que su padre también se lo enseñó además su abuelo. ¿Ya? Entonces ahí hay una descripción de un patrimonio cultural inmaterial. ¿Ya? Y en el caso del nivel comenzando, acá es en específico el niño o la niña va a tener que indicar, explorar o representar elementos que son parte del patrimonio cultural. Ya aquí ya no se pide la descripción. Puedes indicar, explorar o representar. La representación puede ser un dibujo, una dramatización, un modelado u otra forma que ustedes también hallen. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, hacen una experiencia sobre las fiestas patrias, ¿cierto? Y el patrimonio cultural que se encuentra en la celebración cuando se conmemoran las fiestas patrias de Chile. Entonces una niña dibuja una escena donde está elevando volantines junto a su familia, que esa es una tradición que para ella es relevante, ¿ya? Porque tiene un significado, ¿cierto? Está con su familia, probablemente tiene también ahí un vínculo con esa persona que le enseñó, que es de su familia, los recuerdos que le trae consigo, y esta ella la reconoce como una tradición. Y hay un dibujo, no necesariamente hay un comentario, ¿ya? Eso puede ser un ejemplo. Entonces, ya habiendo pasado por los distintos niveles de progreso, les vamos a comentar algunas consideraciones para que tengan cuando estén observando y documentando en relación a este objetivo, ¿ya? Eh, es importante que consideren que el patrimonio cultural se construye por las personas. Las personas son quienes les damos el significado, el valor, la importancia de patrimonio cultural. Y las personas lo hacen en conjunto, no solo el individuo solo, sino que con su comunidad. Entonces esto es parte de su identidad, de su memoria, de su historia. Por lo tanto, niños, niñas, familias, la comunidad también son constructores de patrimonio. ¿Ya? No necesariamente a veces se piensa que es como que el patrimonio cultural, alguien allá afuera lo designa como patrimonio cultural. Somos todos y todas quienes estamos también construyendo patrimonio cultural y para eso también tenemos que como prender las antenitas y ver dónde está nuestra historia, dónde está nuestra memoria, qué nos identifica. ¿Ya? ¿Qué sucedía anteriormente que tiene que ver también con una práctica que a lo mejor perdimos y que ya no la tenemos y que era muy importante para nuestros padres, para nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿cierto? Y que lo podemos traer también, darle un significado, una importancia para nuestra vivencia y para nuestra cultura actual, ¿ya? Y también constructores, porque en este momento nosotros estamos generando cultura, estamos construyendo cultura respecto de nuestras prácticas, de nuestros saberes, también de si se genera, por ejemplo, en las familias o en la comunidad algún oficio. Eso también es construir cultura. Los niños y las niñas tienen su propia mirada, su propia construcción del mundo, que también es patrimonio de cultural que en otras generaciones puede ser reconocido, valorado. ¿Ya? Además, les recomendamos realizar salidas educativas, visitas de agentes culturales al aula, o ustedes ir salir o recibir, para que se pueda apreciar de manera auténtica el patrimonio. Ya de cada comunidad va a ser distinta y no vamos a comparar una comunidad del norte, de Santiago, del sur, etcétera, etcétera, de una ruralidad de la ciudad. Ahí cada equipo tiene, ¿cierto? Y cada comunidad tiene que hacer su investigación respecto de qué patrimonio cultural podemos abordar con los niños y las niñas. Las familias tienen mucha historia y hay objetos en las casas que cuentan muchas historias.
Ya, así que también acudan a esas historias que están ahí. Y en relación a los agentes culturales, también es importante ir a donde están los abuelos, donde están las abuelas, las historias del ayer que se pueden traer y que de repente es hasta una junta de vecinos tenía esa historia porque esa junta de vecinos la construimos juntos en tal fecha y nos ayudaron tales personas y fue algo muy hermoso para nuestra comunidad. Se fijan como que se van em, como revitalizando historias y prácticas que puede ser que estén olvidadas. Es importante considerar experiencias educativas en que no cargarse solamente el patrimonio cultural material o inmaterial, sino que ser equilibrados, ¿ya? Ver elementos que son tangibles, que a lo mejor para los niños y niñas va a ser mucho más claro para poder distinguir lo que es patrimonio, y también elementos intangibles, ¿ya? Generar ese equilibrio. No necesariamente el niño y la niña le vamos a pedir que utilice el concepto de patrimonio cultural, ¿ya? Porque el objetivo de aprendizaje va ligado a que reconozca acciones de cuidado del patrimonio. ¿Ya? Entonces, en términos cognitivos, lo importante es que nosotros entreguemos sí ese concepto, ya que nosotras como adultos lo abordemos, que digamos esto es patrimonio y por qué es patrimonio, que generemos una explicación que sea simple, concreta, práctica, para que el niño o la niña reconozca que es algo muy importante, que es algo valioso para nuestra cultura, para nuestra comunidad. ¿Ya? Además, les vamos a dejar algunas sugerencias de cómo abordar preguntas que puedan hacer respecto de este tema. Preguntar también cuando estén conociendo algo, ya sea material o inmaterial, ¿qué les llama la atención de este patrimonio o de este objeto o de este oficio o de lo que estén hablando? ¿Por qué este elemento es un patrimonio cultural para nosotros y nosotras? ¿Ya qué lo hace ser un patrimonio? ¿Qué opinan? También su opinión. ¿Qué opinas de este lugar? ¿Qué opinas de este objeto, de esta costumbre, de este oficio que hemos conocido? Reconocer ahí también que hay algo valioso respecto del qué es lo que piensa el niño, cree, opina, siente con lo que está observando o practicando, revitalizando. ¿Por qué crees que es importante este patrimonio para nuestra comunidad o este objeto para tu familia o este oficio? ¿Por qué será importante conocerlo, rescatarlo, que no se pierda, que no se olvide? ¿Ya? ¿Cómo podemos cuidar? ¿Cómo podemos cuidar esto, esta tradición, objeto, costumbre? También preguntarles por qué es importante, también es otra forma de preguntar por qué es importante cuidar. ¿Y qué podríamos hacer también para mejorar su conservación? Porque en el caso del tema material es muy importante la conservación física, ya por un tema como de que las cosas antiguas, ¿cierto?, requieren ciertos cuidados para poder ser preservados o conservados. Entonces también es importante como, bueno, esas acciones que nos permiten conservar en un buen estado lo material. Y en el caso, por ejemplo, de las tradiciones, de los oficios, las costumbres que ya son más inmateriales, ¿cómo podemos eso revitalizarlo? Volver a encontrarnos con eso, volver a aprender un oficio, ver quién lo hacía, por qué lo hacía, cómo hacía ese oficio, por qué ahora no es tan necesario y a lo mejor antes sí se practicaba mucho ese oficio. ¿Qué oficios estamos creando ahora actualmente? ¿Qué costumbres tiene nuestra comunidad que son patrimonio cultural para también nuestra generación y las generaciones que vienen? ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar estas tradiciones? ¿Y qué pasaría si no cuidáramos esto? Si lo dejábamos, por ejemplo, si este objeto que era tan importante, no sé, puede ser, mira, yo tengo este reloj que me regaló mi abuelo y que además su abuelo lo había comprado su papá en un viaje que hicieron juntos y era muy importante por todo lo que sucedió y se rescata la historia del reloj. ¿Por qué es importante que este reloj esté preservado, que tenga una cajita, que lo podamos cuidar? ¿Qué pasaría si yo dejo el reloj ahí tirado y alguien lo pisa o se pierde, ya se quiebra?
Entonces, como ponerlos también en esas problemáticas para que también se puedan ir reconociendo, mira, no, no vamos a poder saber nunca más como de la historia que tiene, o a lo mejor solamente de los saberes, pero qué importante poder observarlo, porque miren, es distinto a los relojes que hay actualmente, tiene otras características, ¿ya? Entonces, eso es importante también como de preguntar, de interrogar. Bueno, ya terminamos las consideraciones, entonces les queremos dar las gracias por haber visto este video y también invitarlas e invitarlos a que puedan visitar la página del Diagnóstico Integral de Educación Parvularia, que es diagnósticointegral.agenciaeducación.cl. Ahí se van a encontrar con dos pestañitas y ustedes se posan en la ventanita de Día Educación Parvularia, van a encontrar todos los recursos que son necesarios para implementar la herramienta en sus establecimientos, que está liberado, no es necesario ingresar netamente a la plataforma, eso se ve después para poder ingresar los resultados, pero ustedes acá pueden encontrar rúbricas, videos, talleres, muchos recursos que les van a ayudar a implementar. Eso pues, que estén muy bien, muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao.